Vendrá una última rebelión y después el reino eterno. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan remotamente a la transmisión. Estamos transmitiendo desde la iglesia Ebenezer en Tlaxcala. Sean bienvenidos a esta emisión. Tenemos celebración de Santa Cena. El tema que estamos viendo como preparación para participar del pan y de la copa es los dos cercanos. Capítulo 13 de Juan. Sean bienvenidos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer ahora el versículo 23. Dice aquí, vamos a leer un poquito más atrás, desde el versículo 21. Dice, habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaban. Es como si yo les dijera, hermanos, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué sentiría? Ay, ¿qué sentiría? Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, uno de ustedes está hablando de mí, me está entregando. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué sentirían los discípulos? Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado, pongan mucha atención, en el pecho de Jesús. ¿Dónde estaba? Reclinado, es decir, así, en el pecho de Jesús. Le voy a pedir que pongan mucha atención. Nos hace falta un proyector, pero trate de imaginar la escena, el aposento alto, sus 12 discípulos. No eran mesas como las que tenemos nosotros normalmente. No se sentaban sobre sillas. No. ¿Sabe cómo comían en ese entonces? En el suelo. Y se recostaban del lado izquierdo, así con su codito, pero acostados. Así se recostaban, de ladito. Y era una costumbre que los romanos habían instituido durante muchos años, me parece que cientos de años. Los romanos así comían. No todos, porque ahí era al revés, los pobres, los probes, comían en sillas, pero los pudientes, las clases altas de los emperadores, la gente aristocrática, comía recostada. Fíjense cómo al revés eran las cosas. Acá los probes, pues normalmente comen, bueno, si no tienen comedor, pues en el suelo, ¿verdad? Allá no, los ricos comían acostados, recostados, pero vea la posición, sobre su hombro, sobre su codo izquierdo. Se descubrieron momias, mis hermanos, y confirmaron esto. Esas momias tenían el músculo del brazo izquierdo más desarrollado que el derecho, porque desde los 7 años tenían que ser capacitados los de las familias aristocráticas, poderosas, pudientes. Ellos tenían que ser preparados desde chiquitos, de tal manera que cuando a alguien lo invitaban a una cena de esas, los que ya tenían esta formación rápidamente identificaban a los que habían ascendido a una clase alta, porque veían que no se recostaban correctamente. ¿Qué le parece? O sea, era un código incluso de poderío, de estatus, más bien de estatus social, de rango social alto. Entonces nuestro Señor Jesús, debido a que Palestina o Jerusalén en ese entonces tenía esas costumbres que venían incluso desde Grecia. Roma, cuando conquistó a Grecia, adquirió esa costumbre. Los griegos eran los que tenían originalmente esa costumbre de recostarse como de lado, codo izquierdo, recostados, y les ponían cojines. Entonces no quitemos de la idea que era como Leonardo da Vinci lo presentó en la Última Cena, en ese cuadro tan famoso, una mesa larga. No era así, sino que era una mesa en U, es decir, que tenía una mesa así y otras 2 mesas así, es decir, como formando un cuadro, pero no cerraba el cuadro, era una U. Por eso digo que de repente me hace falta aquí una para proyectar la imagen, pero imaginemos, era así, mira, así, hágase cuenta, así. ¿Y sabe cómo se le llamaba eso? El triclinium, que significa 3 divanes o 3 camas o 3 lechos. Era un lecho así, donde el Señor Jesús estaba en medio sentado. El Señor Jesús siempre está en medio de todo.
Entonces él estaba sentado aquí en esta parte, más bien en la izquierda, pero no era en la izquierda. En la izquierda, pero él estaba sentado en medio. Había otro diván aquí y otro acá, como una U, mire, así. A ver si no se me cae el micrófono. Así. ¿Ya lo vio? 3 lados. Este y esta parte. El Señor estaba sentado del lado izquierdo, era el lugar de honor. Y él estaba en medio. Podemos afirmar bíblicamente que Pedro estaba ubicado de este lado, en ese diván, en ese lecho. ¿Por qué eran estos 3 lechos? Ahí es donde se ponían los alimentos, las bebidas, el vino, las copas, había copas, eso sí, los platos con los alimentos. Entonces se ponían sobre estos 3 divanes, el triclinio. Y el Señor estaba en este lugar sentado con 2 discípulos muy cercanos a él. Vamos a seguir leyendo, una vez que ya tiene la idea de cómo estaban sucediendo las cosas ahí. Estaba el triclinio. Era un lugar muy importante. Eran incluso los soldados romanos, cuando iban a la batalla, se llevaban sus triclinium, sus 3 divanes, y a donde estuvieran ellos tenían que poner sus 3 camitas, sus 3 lechos, pero no para que ellos se acostaran, sino para que fueran colocados los alimentos ahí y ellos recostados así de lado. Entonces en el lado izquierdo, ahí estaba el Señor Jesús con 2 de sus discípulos. Vamos a seguir leyendo aquí, versículo 25. Desde el 24, no, más arriba, perdón, es versículo 23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Si los historiadores dicen que se recostaban sobre el lado izquierdo, entonces ¿de qué lado estaba Juan? Porque está hablando de Juan, el discípulo amado. Si ellos se recostaban del lado izquierdo, y dice que Juan se recostó en el pecho de nuestro Señor, entonces ¿de qué lado estaba Juan? Haga de cuenta que yo soy el Señor Jesús. Yo estoy así, recostado también. Pero Juan, ¿de qué lado estaba? ¿Izquierdo o derecho? Sí, él estaba recostado. Amén, del lado derecho. Porque todos se recostaban de su lado izquierdo. Pero Juan dice que se recostó en el pecho, porque él ya estaba reclinado del lado izquierdo. Juan se recostó en el pecho de Jesús. Entonces el Señor Jesús estaba a la izquierda de Juan. Juan estaba a la derecha del Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Cuando el Señor Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar, ¿quién le hizo señas a Juan? ¿Quién le hizo señas? Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? Vuelvo a hacer la figura del triclinio. El Señor Jesús estaba al lado izquierdo, acá. ¿Dónde estaba Pedro? Para hacerle señas a Juan. ¿Dónde estaba? O estaba aquí, miren, de este lado, o estaba acá del lado derecho, porque el Señor Jesús estaba aquí con Juan. Ya vimos dónde estaba Juan, a la derecha del Señor. Y si Pedro le hizo señas a Juan, así que suena como a corrido. Pedro le hizo señas a Juan. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba en ese triclinio? No, porque le hizo señas. ¿Tuvo que? Ahora sí. Lógicamente estaba o de este lado, una cabecera, o de frente. Ajá. ¿Y sabe por qué le puedo afirmar que él estaba de frente? Vamos a seguir leyendo. En primera, porque le hizo así como: pregúntale quién es. Le hizo señas a Juan, porque estaba frente. Vamos a seguir leyendo. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Entonces, ¿dónde estaba Judas? Otra vez hago el triclinio. ¿Dónde estaba Judas? Si el Señor le dio el bocado. Y no se podían parar, porque era una ofensa para todos los comensales. Eso también lo investigué. Era una costumbre tan estricta que el pararse
sin antes haber cenado o terminado de comer, era una ofensa. Y es más, hasta lo podían expulsar de un país, y eso era hecho delante de un emperador. Entonces no podían pararse, mis hermanos. Pero dice que el Señor le dio el bocado a Judas. Entonces, ¿dónde estaba Judas? ¿Dónde está? Ah, a la izquierda. Ajá, exactamente. Haga de cuenta, este es el diván donde estaba sentado el Señor. Juan ya vimos que estaba a la derecha y Judas estaba a la izquierda. ¿A dónde se ubican las cabras? Vamos a leerlo ahí en Mateo 24. ¿A dónde se ubican las cabras? Fíjense que hasta las ubicaciones son importantes, mis hermanos. ¿No lo ha leído usted? ¿Dónde se ubican las cabras y las ovejas? Vamos a ver, aquí lo tengo. Mateo 25, 33. Mateo 25. Voy a meterle súper acelerado. Dice Mateo 25, 33. Si lo encontró, léalo conmigo. Y si no, apúntelo. Dice: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos, ¿a dónde? A la izquierda. ¿Será casualidad que Juan estaba a la derecha? ¿Será casualidad que Judas estaba a la izquierda? No. Judas estaba a la izquierda porque era cabra. Y Juan estaba a la derecha, ¿por qué? Porque era oveja. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Amén. ¿Seguros? Bueno. Pero resulta, mis hermanos, que pues no solamente, bueno, ya vimos aquí que la Biblia, pero vamos a seguir leyendo. Ahí el siguiente versículo, déjenme decir, siguiente versículo, no, es versículo 41, Mateo 25, 41, dice, entonces, 34, perdón, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, versículo 41, dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿quién se ubican a la derecha? Las ovejas, las cabras y los malditos a la izquierda. Como el Señor siempre está en medio, y el Señor siempre va a ponernos en una encrucijada, es decir, ¿de cuál somos, mis hermanos? ¿De los de la derecha o los de la izquierda? Quiera Dios que seamos de los de la diestra. Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ahí Juan capítulo 13. Volvemos a regresar. ¿En qué versículo me quedé? Versículo 26. Dice, entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas. Judas estaba a la izquierda del Señor, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Cuántos estaban en ese triclinio? ¿Cuántos estaban en esa cena? 12. Pero 2 estaban muy cercanos al Señor, de acuerdo a la explicación que le estoy dando. Esos 2 muy cercanos eran Juan a la derecha del Señor y Judas Iscariote a la izquierda. Dicen los estudiosos, le digo que me puse a investigar esto, que a la derecha del invitado de honor, que era nuestro Señor Jesús, o del anfitrión, a la derecha se ubicaba el amigo más íntimo, a su derecha. El amigo más íntimo del anfitrión o del invitado de honor se sentaba a la derecha, se recostaba a la derecha del que estaba en medio. Y dicen también que a la izquierda se sentaban los invitados de honor. ¿Qué le parece? O sea que el Señor Jesús le dio un lugar privilegiado, no a Pedro, no a Judas su hermano, Judas Tadeo, no a Jacobo, ni siquiera a Pedro. El lugar de honor se lo dio a Judas Iscariote. ¿Qué le parece? Hasta el último momento el Señor amó a
a Judas Iscariote. ¿Usted cree que el Señor no lo amaba? Claro que lo amaba. Hasta el último momento, y le dio el lugar de honor a Judas Iscariote, a su izquierda. Y es tan así es esto, que le dio el bocado. Por eso los discípulos no se alarmaron ni tampoco se extrañaron de que el Señor le diera el bocado, que el Señor mojara en el jugo de hierbas amargas de la Pascua, que el Señor mojara el pan y se lo diera a Judas, porque los discípulos tenían en ese momento la idea de que Judas Iscariote era el invitado de honor en ese triclinio, en esa cena. No se extrañaron, no les causó asombro. ¿Y saben por qué también le puedo afirmar que Judas era el invitado de honor? Porque ¿quién era el que cuidaba los dineros? ¿Quién cuidaba los recursos económicos? Judas. ¿Usted le daría el cuidado de su dinero a un traidor? ¿A una persona que no sea de su confianza? ¿A un banco que a saber quién lo abrió y cuándo lo abrió y ahí de repente le promete grandes ganancias? ¿Y usted va a ir a depositar su dinero, sus ahorros? No a cualquiera. Por eso el Señor le dio el lugar de honor a Judas. ¿Y sabe dónde se sentó Pedro? Enfrente. ¿Quién se sentaba enfrente? Los de menor rango social, los esclavos, los sirvientes o los que acababan de subir en la escala social se sentaban enfrente de la mesa de honor. ¿Quién fue el primero que protestó, mis hermanos? Cuando el Señor se ciñó la toalla y se puso a lavarle los pies a los discípulos, ¿quién fue el primero que se opuso? Pedro, ahí capítulo 13 de Juan, léalo. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, pero ¿cómo vas a lavar los pies a mí? Yo tengo esa responsabilidad. No quedó escrito, mis hermanos, pero de acuerdo a la investigación que hice, el que lavaba los pies a los invitados se sentaba enfrente para servir los alimentos y lavarle los pies a los invitados. Quiere decir que Pedro tenía esa responsabilidad en ese momento, de lavarle los pies a los demás. Por eso Pedro dijo, no, Señor, pues si yo tengo ahorita esta responsabilidad, no, lejos sea de mí que tú me laves los pies. Yo soy el encargado de lavarle los pies a todos, incluso a ti, Señor. No me los laves. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo, que si no dejas que te los lave, no tendrás parte conmigo. Además, Pedro, el que ya se bañó no tiene necesidad más que de lavarse los pies. Ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces nada más necesitan que les lave sus piecitos. ¿Y qué le dijo Pedro? Está bien. Entonces si es así, no nada más me lave los pies, lávame todo. Y fue cuando el Señor Jesús le dijo, no, tú ya estás limpio, nada más déjame lavarte los pies. Y lo más tremendo, mis hermanos, que a Judas también le lavó el Señor los pies, a Judas Iscariote. Esto fue antes de que lo entregaran, esto fue antes de que cenaran. ¿Por qué? Porque todos los invitados, antes de cenar, tenían que lavarse sus piecitos. Les tenían que lavar sus pies con especias aromáticas, incluso ungirle sus piecitos con aceite fresco, porque si no, imagínense a qué olería la cena. ¿A queso, a queso añejo? No, tenían que lavarse sus piecitos, era parte de... Era todo un ritual, mis hermanos, te pongas a investigar acerca de triclinio. Era todo un ritual, pero riguroso, estricto, Había un encargado de lavarle los pies, que era el esclavo. Por eso Pedro dijo, no, Señor, tú no eres el esclavo, yo soy el sirviente, déjame a mí lavarte los pies. No, Pedro, yo se los voy a lavar, porque les voy a dar un ejemplo. Yo soy vuestro Señor, y así como yo he hecho, ustedes también lo deben de hacer. Amén. Entonces, fíjense qué tremendo. Por eso el tema es los dos cercanos. Miren, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Estaba cerca Judas del Señor? Sí, pero también fue el que lo traicionó. ¿Estaba cerca Juan?
Sí, pero fue el que más le amó. No importa cuántos años tengamos, mis hermanos, no importa si servimos en la iglesia o no servimos, no importa qué tan cercanos creamos que estamos del Señor, que creamos que no necesitamos estar más cerca de Él. Judas estaba cerca, pero fue traidor. Judas no amaba al Señor como lo amaba Juan. Judas estaba en un lugar de honor, pero fue el traidor. Juan, ¿quién era el más pequeño de todos los apóstoles? Juan, era un joven, un chiquillo, quizás un adolescente, y el Señor le dio el lugar del amigo más íntimo. Por eso la Biblia ahora la entendemos ahí, en el capítulo 13 dice, el discípulo a quien el Señor amaba. ¿Será que el Señor tiene predilectos? ¿Qué cree usted? El Señor no hace acepción de personas. No, la Biblia dice, Dios no hace acepción de personas. No. Él quiere que todos los hombres sean salvos. El Señor amó menos a Judas que a Juan. A todos dice que los amó. A todos los amó. Entonces, ¿de quién dependió? Que la Biblia mencione claramente que el discípulo al cual el Señor amaba, y es enfática la Biblia, cuando dice que el discípulo al cual el Señor Jesús amaba, fue Juan. ¿Pero por qué? Lo vemos en esa escena del triclinio. Juan se recostaba sobre el pecho de nuestro Señor Jesús. ¿Quién oía el corazón del Señor? ¿Quién lo oía? Pedro no. ¿Quién más lo oía? ¿Andrés? No, fue Juan. Pero ¿qué es lo que hizo la diferencia entre Juan y Judas Iscariote? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Que Juan amaba al Señor. Hoy, ¿por qué estamos aquí, mis hermanos? Hoy te hace el Señor esa pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Porque no me queda de otra. A mí me trajeron a fuerzas como una vez y pregunté, ¿a quién trajeron aquí de fuerzas? Y no faltó un hermano. A mí me trajeron a fuerzas. Gloria a Dios y por tu sinceridad. Pero bueno, hoy el Señor te hace una pregunta. ¿Será que está cerca de mí? ¿Está recostado en mi pecho como Juan? Yo sé que aquí no hay Judas. No vinieron. No están aquí, no se congregan aquí. Pero quizá, mis hermanos, nos hace estar más cerca, nos hace falta estar más cerca del Señor. Porque Pedro estaba en el lugar del lavatorio de los pies. Él era el servidor en esa noche. Pero aún así Pedro no tuvo la revelación que tuvo Juan. Porque ¿quién fue el único discípulo que supo quién iba a traicionar al Señor? ¿Quién fue el único? Juan. El Señor le dijo, cuando Juan le dice, Señor, ¿quién es? Y el Señor le dice, Juan. Pero hasta bajando, Juan, es al que yo le dé el bocado. Ese es el que me va a traicionar. Se hizo un silencio, así como ahorita dice, se hizo el silencio. Y el Señor le da el bocado mojado a Judas. Y entonces en ese momento Juan supo quién era el traidor. No lo supo Pedro, no lo supo Andrés, no lo supo Santiago, no lo supo nadie más que Juan. Eso me habla a mí de un mensaje extraordinario. Que los que más aman al Señor van a conocer los secretos del Señor. La Biblia dice en Romanos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene destinadas para los que estudian. Así dice la Biblia. Para los que se esfuerzan. La Biblia dice, para los que le aman. ¿Quién amaba más al Señor? Más que los 11. Juan. ¿Quién supo quién era el traidor? Juan. Porque Juan amaba al Señor. Dice Juan, amén. Juan amaba al Señor y él supo en esa noche lo que nadie más supo. Pero no lo anduvo declarando Juan. Pedro, ya sé quién es el traidor. No dice así. ¿Qué hubiera hecho Pedro?
saca su... ¿Quién es? Ah, tú. Ahí lo mata. Así como era Pedro. Ahí lo hubiera matado a Judas Iscariote. ¿Cómo que vas a entregar a nuestro maestro? ¿Quién te cree lo hubiera matado? Pero yo creo que el Señor no le dice la palabra, pero yo creo que le dijo a Juan, todo queda en secreto. Y ni el Señor lo delató. Porque dice que en ese momento, al probar el bocado, Judas salió a cumplir su misión de traición. Yo creo que Juan se quedó sin palabras. Tremendo, se quedó sin palabras. No supo ni qué hacer Juan. Pero y voy a finalizar con esto diciendo, ¿a quién se le reveló el Apocalipsis, mis hermanos? A Juan. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. ¿Quieres conocer los secretos del Señor? ¿Quieres oír los latidos de su corazón? ¿Quieres que el Señor te diga, mira, te lo voy a decir a ti, pero a ti nada más? Amemos al Señor. Amén. La comunión íntima de Jehová son con los que le aman. Entonces amemos al Señor. Por eso el tema fue los dos cercanos. La diferencia entre Judas y Juan no era la cercanía que tenían con el Señor, fue el amor que le mostraron al Señor Jesús. Amén. Entonces hoy estamos haciendo memoria de esa noche, de la noche en la que Él fue entregado. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, la noche de muerte, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman todos de él. Ahí ya no estaba Judas Iscariote, ya no estaba Judas, ya había salido para traicionar. Pero cuando el Señor Jesús se quedó con los 11, Él les dice esto, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Vamos a repartir los elementos, por favor, y pongámonos a cuentas. Saque a luz lo que hay en su corazón. Si hay actitud de Judas en usted, sáquela. Saquemos toda actitud de Judas Iscariote. Él tenía varias características. Su perfil era que era doble cara. Era una cara con los discípulos, pero era un traidor cuando no estaba con los apóstoles. Él también amaba el dinero. Renunciemos a toda avaricia, mis hermanos. Renunciemos a toda avaricia. También él era ladrón. No le robemos la gloria a Dios. No le robemos la venganza a Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor. Cuando tú te quieres vengar por tus propias fuerzas, entonces le estás robando la venganza que le corresponde a Dios. Quizás alguien te ha dañado, te quieres cobrar por tus propias fuerzas. No, dice la Biblia que Dios es el que nos va a vengar, que de Él es la venganza y Él pagará. Entonces no le robes a Dios tampoco su gloria, no le robes a Dios lo que a Él le corresponde. Hay muchas formas de robarle a Él. Malaquías 3:10 dice otra forma de robarle. Renunciemos a todas esas cosas y características de Judas. O quizás has pensado en volver atrás. La Biblia dice que los que vuelven atrás no agradan al alma de Dios. No vuelvas atrás. Gloria a Dios que estás aquí. En esa noche todos se recostaban sobre su lado izquierdo y había un ambiente de alegría, pero también de nostalgia y de tristeza, porque sabían que era la última noche con su maestro. En esa noche ocurrieron muchas cosas extraordinarias. Capítulo 14 de Juan, capítulo 15 de Juan, capítulo 16 de Juan, capítulo 17 del Evangelio de Juan, nos hablan acerca de todas las cosas tan maravillosas que ocurrieron en esa noche, en ese momento tan especial. Hoy es un momento especial. Pidamos perdón al Señor, perdónanos si hemos tenido actitud de Judas. Hoy renunciamos a ese perfil en nosotros, en el nombre de Jesús. Perdónanos porque no te hemos dado el primer lugar. Perdóname porque te he desobedecido. El
saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Perdóname, Señor, perdóname. Porque sé hacer lo bueno y no lo he hecho. Ten misericordia. Perdónanos a cada uno de los que estamos aquí. Hoy recordamos el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz y te pedimos perdón, porque ese castigo lo merecíamos nosotros, pero ahora tenemos paz por ti, gracias al castigo que tú sufriste en la cruz por nosotros. Perdona nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si alguien nos ha defraudado, si alguien nos ha quedado a deber dinero, hoy lo perdonamos, Señor, hoy lo liberamos, para que tú también nos perdones a nosotros. Tú amaste a Judas hasta el último momento y le diste la oportunidad de que él se arrepintiera cuando le diste el pan, Señor. Tú siempre nos das oportunidad para arrepentirnos. Perdónanos en el nombre de Jesús hoy. Lávanos, purifícanos, que al comer tu carne y al beber tu sangre recibamos limpieza y fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos y comemos de tu carne en recuerdo tuyo, para recibir fortaleza, sanidad y liberación. Gracias, Señor. Comamos el pan. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, la cual por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Gracias por tu sangre, perfecta y limpia, pura, sin mancha y sin defecto. Que tu sangre, Señor, representada en esta copa hoy nos limpie, nos purifique y nos haga libres, Señor, de toda maldición. Nos dé una nueva genética en nosotros y en nuestra simiente, en el nombre de Jesús. Gracias por tu sangre preciosa, tu sangre de alto precio. Hoy bebamos la copa creyendo que Él borra, perdona y limpia nuestros pecados, y que saldremos de este lugar con limpia conciencia, purificados nuestros corazones, nuestros espíritus, almas y cuerpos, gracias a la sangre derramada en la cruz. Sangre que hoy bebemos por la fe y que nos da libertad. Bebamos la copa con fe. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Dice la Biblia que después de haber cenado, entonaron un himno y salieron rumbo al monte de los olivos. Entonemos un himno. Gracias, Señor. ¿Cuál es? Gloria a Dios. Vida entre los muertos, Dios, A través de tu Hijo, Dios. a través de tu Hijo, Dios. No tomaste en cuenta nuestro mal. No tomaste en cuenta nuestro mal. Diste reconciliación. Diste reconciliación.
sangre del Hijo de Dios, somos participantes de la naturaleza divina, somos parte de la familia del Padre Eterno. Tú y yo somos linaje real, somos de sangre real por la sangre que bebemos a través de la Santa Cena, que representa la sangre del Hijo de Dios. Somos de su linaje, somos de su familia, somos su pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Finalizamos diciéndole nuevamente: ahora somos tus hijos, Dios, y ahora somos tus hijos, Dios. Cristo fue a preparar lugar. Volveremos a casa. Volveremos a casa, Dios. Volveremos a ti. Volveremos a ti. La última vez, con todo tu corazón. Ahora somos tus hijos, Dios. Ahora somos tus hijos, Dios. Cristo fue a preparar lugar. Volveremos a casa, oh Dios. Volveremos a ti. Juan se sentó a la derecha del Señor. Proverbios dice que a la diestra de la sabiduría, el Señor Jesús es la sabiduría de Dios. A la diestra de la sabiduría hay larga vida. Por eso Juan no ha visto muerte. Él se sentó a la derecha de la sabiduría de Dios, el Señor Jesús. Y larga vida hay a su diestra. Y a su izquierda están las riquezas y el honor, lugar que Judas no supo valorar, aunque tenía el cuidado de las riquezas. Nosotros estamos a su diestra como Juan y tenemos larga vida, vida eterna en Él. Levanta tus manos, estamos finalizando. Que la gracia del Señor Jesús, el poder de su resurrección, la comunión con el Padre, el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean en cada uno de ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante tu rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús tengas una semana de victoria, de gozo, de éxito en todo lo que emprendas, y que la presencia de Dios vaya delante de ti y te proteja en todo lugar. Que su ángel acampe a tu alrededor para defenderte. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Despedimos la transmisión en línea. Qué bueno que se conectaron con nosotros. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.